Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Post 899. El discurso del presidente en el Congreso, en la presentación del presupuesto 2025, dejó menos novedades de lo que se presumía, se esperaba, había una expectativa muy grande, pero el presidente repitió básicamente lo que viene diciendo desde el tiempo en que era candidato. La idea central es la del déficit cero, ajuste como prioridad para el gobierno de Javier Milei. Prácticamente no habló de la sociedad Milei, y uno de los datos salientes de ese discurso, que se extendió por 45 minutos, fue la poca gente que lo vio, o que lo vio muchísima menos gente de lo que esperaba el gobierno, como si el presidente Milei se hubiera quedado sin la capacidad de sorprender ya a la sociedad argentina después de 9 meses de gobierno. Si se comparan los números del rating, aunque el gobierno dice que no le interesa, pero si se comparan los números de rating del domingo pasado con el discurso del presidente en marzo, bueno, por supuesto, no tienen punto de comparación. 50 puntos de rating contra muy poco ahora. Y es un dato central en un contexto en que algunas encuestas, no quizá las que tiene la Casa Rosada o difunde la Casa Rosada, empiezan a marcar cómo cae la imagen, lógicamente el desgaste de un gobierno que lleva 9 meses en un contexto de una recesión muy profunda, de destrucción de empleo, de cierre de empresas, lo que venimos diciendo, de una inflación que baja pero no como pretende el gobierno, de un presidente que veta un aumento que recomponía mínimamente las jubilaciones, de un presidente que anuncia un veto total para la ley que eleva el presupuesto universitario. Y en 45 minutos el presidente, sobre todo, le habló a los mercados, a los acreedores externos, dijo: todo lo que hacemos es para pagar la deuda. Por eso bajó el riesgo país, por eso subieron los bonos. Un mensaje donde la sociedad argentina, sobre todo los que la están pasando mal durante los meses de Milei como presidente, los que la vienen pasando mal ya desde el tiempo del Frente de Todos o desde el gobierno de Macri, no aparecieron en el discurso. Milei le habló a los mercados, consiguió que baje el riesgo país, pero no logra acumular reservas. Al contrario, todos los días el Banco Central está perdiendo reservas. Milei le habló a los mercados y un empresario como Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, oficialista de todas las eras, anunció en las últimas horas una inversión de $260 millones en un parque eólico. Marcelo Mindlin, que fue uno de los que hizo el gasoducto Néstor Kirchner durante el gobierno del Frente de Todos, muy cercano a Sergio Massa, ahora aparece muy cercano a Milei después del discurso del presidente, elogiando, festejando la promesa del déficit cero, del ajuste infinito que plantea el gobierno de la Libertad Avanza. Ahora, ¿cuánto puede durar este veranito en los mercados? Habrá que verlo, porque nadie sabe de dónde van a salir los dólares que necesita el gobierno de Milei, que necesita la Argentina. El presidente planteó que gestionar, casi en una respuesta a Mauricio Macri, que lo acusaba de no tener gestión, el presidente dijo: gestionar es ajustar. Sinónimo para Milei de gestionar es ir hacia el déficit cero, reducir partidas, congelar transferencias a las provincias, a muchos gobernadores que empiezan a tener problemas en sus propios distritos, licuar jubilaciones. Claro, hay que ver, como siempre, cuál es la solidez. Si uno mira por los números de rating, si uno mira por algunas encuestas, pareciera que el presidente empieza a cansar a la sociedad argentina. El ministro de Economía, Caputo, habla de un cambio de época. Porque claro, el presidente le reclamó
en cadena nacional a los gobernadores que ajusten 60.000 millones de dólares. Dijo, nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Después Caputo se reunió con los gobernadores, les dijo que era una cifra menor, 20.000 millones de dólares. Pero hay que ver si estamos, como dice el ministro de Economía, ante un cambio de época o estamos ante una sociedad que votó a Milei desesperada después de ver cómo gobiernos de distintos signos se alteraban en el fracaso. El mensaje principal del presidente Milei es que todo este sacrificio, lo que decíamos, la licuación de ingresos, la licuación de jubilaciones, los salarios que no alcanzan, la plata que no alcanza, el aumento de la pobreza que está, según el INDEC, ya en 55% de la población, el aumento de la indigencia que se duplicó y está hoy en el 20%. Bueno, todo ese sacrificio, todo ese mundo de perdedores es para pagar la deuda, es para que los acreedores externos sean los ganadores del gobierno de Milei. Está cenando el presidente a esta hora con los 87 diputados, para él son héroes, que le permitieron sostener el veto, rechazar ese aumento mínimo que había, recomposición para las jubilaciones. Y claro, eso empieza a impactar en las encuestas porque entre 6 y 7 millones de jubilados, de pensionados, se quedaron sin esa recomposición mínima y son 6 o 7 millones de jubilados que ven lo mismo que ve la mayor parte de la sociedad, un gobierno que premia a los que deberían pagar bienes personales, un gobierno que premia el blanqueo, un gobierno que premia las grandes inversiones, pero que es impiadoso con los que viven de un ingreso en pesos. Entre los 87 héroes está Mariano Campero, el ex intendente de Yerbabuena, en Tucumán, un radical que llegó a Milei de la mano de Bullrich y que hoy está reclamando una renovación en el radicalismo, está pidiendo un radicalismo que sea más parecido a Milei, un radicalismo que sea más parecido a Bullrich, y está soportando además el intento de algunas facciones del radicalismo de ser expulsado, de que lo expulsen a Campero y a los otros 5 diputados que votaron el veto de Milei. La UCR, que llegó, que recuperó parte del poder con Macri, que hoy tiene muchos gobernadores, muchos intendentes, está partida en 4 en diputados. El bloque de Bullrich-Milei, el bloque de Manes, el bloque de Jacobiti-Lustó y el bloque de los gobernadores, como Cornejo, como Puyaro, un gobernador que también está aprobando su propia reforma previsional, su propio ajuste a los jubilados. Cornejo, que salió a rechazar esta expulsión de Campero. Por eso son muchos en el radicalismo los que piensan, según dice Facundo Manes, más como Milei que como Ricardo Alfonsín. Hoy también vimos imágenes de Jujuy donde la policía provincial del gobernador Sadir, el gobernador que dejó Gerardo Morales, que responde a Gerardo Morales, reprimió a los obreros de la construcción. Es un radicalismo partido en 4, en 5, que va a una elección muy importante en unos días en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que tiene a favor Milei, la disgregación de la oposición, que no solo se puede ver en la UCR, también en el peronismo. Se puede ver la división en el viejo kirchnerismo, la reaparición de Cristina, el acercamiento con Axel Kicillof, que se subió al escenario, pero por debajo de esa foto la tensión permanece. Y no es una tensión solamente entre Kicillof y la Cámpora, no es una tensión solamente entre Kicillof y Máximo Kirchner, es una tensión entre Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Cristina Kirchner. Directamente, hace mucho que no hablan largamente, hubo un cruce el otro día en Merlo, pero lo vamos a hablar con Facundo Cotet, la tensión no está resuelta. Para algunos es uno de los peores momentos en esa relación, Kicillof-Cristina, porque Cristina está particularmente enojada con Kicillof. Kicillof se queja de la Cámpora. Bueno,
debajo de lo que vemos en la superficie hay una relación todavía sin resolver. Eso es lo que tiene Milei a favor. El resto del peronismo tampoco termina de aparecer. No se sabe nada todavía hasta ahora del paradero de Sergio Massa. Y hay un Milei que ajusta, que promete déficit cero, que es impiadoso con los jubilados, pero que se cuida de elevar la asignación universal por hijo. Lo mencionamos en este espacio varias veces. Lo dijo Cristina en su discurso de Merlo. 102% aumentó la asignación universal por hijo en términos reales el gobierno de la extrema derecha. La asignación universal por hijo que había perdido poder adquisitivo durante los últimos años del Frente de Todos. Milei la eleva en términos reales. También aumenta la tarjeta alimentar. Al mismo tiempo que, claro, hace una operación el gobierno de la Libertad Avanza y no entrega ni un kilo de alimentos a los comedores populares, a los comedores comunitarios. Hay organizaciones en este momento, hay una movilización nuevamente al Ministerio de Capital Humano, organizaciones que están pidiendo una ley alimentaria, que están incluso planteando cómo financiar una ley alimentaria que garantice un fondo de emergencia para los comedores comunitarios. La coordinadora de movimientos sociales está planteando que obviamente hay que descontarle a los funcionarios de alto rango parte de lo que ganan, que paguen ganancia a los jueces, que se dé de baja el régimen de exenciones impositivas que beneficia a empresas como Mercado Libre, bueno, que haya un impuesto a los grandes patrimonios. Todas ideas que, por supuesto, el presidente desecha y gran parte del sistema político hoy desecha porque se comparte la lógica del déficit cero desde distintos sectores de la clase política que comparten el fondo de lo que está planteando Milei. Un presidente que habla 45 minutos para los fondos de inversión, para los mercados, para los acreedores extranjeros, pero no le habla prácticamente a la clase media que lo votó, la clase media antiperonista que lo votó, que ve cómo se eleva su costo de vida, que ve cómo se eleva el costo de la prepaga, cómo se elevan las tarifas y algunas otras cuestiones importantes. Tampoco le habló Milei a esa clase media baja que lo votó, que en su momento quizá era parte del electorado del peronismo, los trabajadores informales, pero los que cada día se inventan su sobrevida, que no están representados por las organizaciones sociales. A esos sectores Milei tampoco le habló, ni a la clase media antiperonista, ni a la clase media pauperizada, los que en su momento cobraron el IFE, 9 millones de personas que no estaban en el radar del Frente de Todos. Bueno, de esos sectores hubo muchos que fueron votantes de Milei. Milei hoy los ignora. Por eso empieza a registrarse un cambio en el humor, empiezan a registrarlo muchas encuestas. Yo comentaba la de la consultora Circuitos, por ejemplo, de Pablo Romá, pero hay otras que muestran lo mismo, una caída de 10 puntos en algunos casos, caída que tiene que ver con la deserción de los propios votantes de Milei. Es algo que no le pasa solo al presidente, ya le pasó a sus antecesores. Votantes que se convierten en desertores, que se arrepienten, que se cansan, que ven que son ignorados después de haber apoyado a un gobierno. Por eso está la pregunta quizá del momento hoy, si son los votantes de Milei, los propios votantes de Milei, los que se empezaron a cansar de este experimento, los que ya no lo quieren escuchar, los que apagan la televisión cuando lo ven aparecer. Milei presentó un presupuesto súper optimista, para muchos es un dibujo, también en esto Milei no es original, habla de una bajísima inflación, 1,2% desde ahora hasta el año que viene, habla de un aumento de recaudación por retenciones, nadie entiende bien por qué, porque la soja está por debajo de los $400. Roberto Kachanowski, economista ultraliberal, se lo preguntaba, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar las retenciones? Porque no cierran los números
del presupuesto de Milei. ¿Cómo va a crecer la economía? Pregunta que se hace Kachanowski porque el consumo no levanta, sigue habiendo caídas muy pronunciadas en los números de agosto, porque la inversión tampoco termina de arrancar con el RIGI, que puede beneficiar a algunos sectores, pero hay que ver si mueve el amperímetro en la cuenta de inversión, y el gobierno se prepara, reza para que gane Trump, para que haya un nuevo acuerdo, para poder conseguir nueva deuda. Todo en el mundo de Caputo, en el mundo de Milei, tiene que ver con la deuda. Todo el ajuste es para pagar deuda, y el horizonte, si es que lo tiene este gobierno, está atado a nueva deuda, a un nuevo endeudamiento que venga de la mano de Trump, que venga de la mano de un nuevo desembolso del fondo. Pero quizá debajo de la superficie, debajo del radar, lo que haya que mirar es esa paciencia que parece se empieza a agotar. Lo que marcan algunas encuestas, el rating del discurso de 45 minutos que dio el presidente, muy por debajo de las expectativas, como le pasó a otros presidentes también. Milei quizá en algunos sentidos no sea una excepción, en otros sí, pero como les pasó a algunos otros presidentes, ya está el presidente Milei en una carrera contra el tiempo. Su discurso empieza a cansar, se empieza a quedar sin voz, empieza a enmudecer, no tiene nada nuevo para ofrecer el presidente Milei, así lo empiezan a ver no solo sus opositores, sino incluso los que lo votaron con esperanza. No lo votaron para que hable, aunque a Milei le encanta hablar, le encanta ser el principal orador en distintos tipos de foros. Al presidente lo votaron para que ajuste a la casta y genere una mejora en las condiciones de vida. Lleva 9 meses y está haciendo todo lo contrario. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.